Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, hoy es 26 de marzo del 2024 y como siempre les doy la bienvenida en estas tardes en Somos la 4T Noticias con el en vivo que vamos a presentar aquí y que espero que a todos les gusten los temas que se van a tratar. Y en lo que la gente llega y se va conectando, vamos a ver si estamos ya en vivo, si ya estamos conectados. Vamos a ver si ya... Sí, efectivamente, Adelfo Martínez, eres el primero que estás unido, bienvenido. Y bueno, mientras se van uniendo más, vamos a platicarles en general de qué se va a tratar este en vivo. Los temas principales son dos. El primero de ellos será la entrevista de un medio gringo muy famoso de CBS, un programa que se llama 60 Minutos, que ya tiene una gran tradición en Estados Unidos, que le hizo una entrevista al presidente Andrés Manuel. Vamos a hablar sobre el tema y vamos a ver qué fue lo destacado de ahí, del tema de la entrevista famosa que salió a la luz ahora recientemente. Y el segundo tema es sobre un proyecto de investigación, un proyecto desarrollado a partir del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para investigar la guerra sucia, este periodo negro de la historia mexicana en el que se desaparecieron muchas personas que de alguna forma eran acusadas por el gobierno de estar en contra del sistema priista. Y vamos a hablar sobre el tema, sobre a qué se ha llegado en esta investigación, en esta búsqueda de la verdad, para poder tener una idea más clara sobre la historia, lo que ocurrió en este periodo, les digo, oscuro de nuestra historia política mexicana en los años 70, principios de los 80, sobre todo los 70. Entonces, esos son los temas, independientemente de que antes de ir a esos temas, vamos a comentar algunas de las notas del día que son importantes y que las vamos a comentar de manera muy concreta, muy sintética, para que ustedes estén bien informados de lo que ha estado ocurriendo en México. Y estrenamos entre esas notas la información sobre una nueva sección que se llama Las Xochiladas, que es una sección relacionada con los errores cometidos o las puntadas o las ocurrencias de Xóchitl Gálvez. Vamos a estrenar esa sección en este en vivo de este día. Y bueno, pues vamos a esperar un momentito que se vayan incorporando más gente. Bienvenido José Luis, Irene, bienvenidos todos a este en vivo. Mientras se van, vamos a esperar un momentito que llegue más gente. Sí, de Claudia voy a sacar, claro, por supuesto que voy a hablar el día de mañana, que gracias José Luis Villegas, el día de mañana voy a hablar sobre la propuesta en materia de salud de Claudia Sheinbaum, que fue el día de hoy, y vamos a hablar sobre esa propuesta en materia de salud. Permítanme un momento. Ay, ya regresé, no se preocupen, se me había olvidado algo. Entonces, me dice José Luis que debo sacar de Claudia. Sí, por supuesto que vamos a hablar de Claudia y es importante hablar de las propuestas que son muy bien pensadas, que son muy contundentes, con un equipo muy profesional que las lleva a cabo, que las va a llevar a cabo en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Claro que sí, vamos a hablar de los temas relacionados con las propuestas de Claudia Sheinbaum para que más se conozcan. Sí, ya lo tengo pensado para el día de mañana, en que tenga yo una información más detallada de la propuesta que hizo el día de hoy Claudia Sheinbaum en materia de salud. Nada más estoy esperando tener una información más detallada para podérselas presentar, como les digo, el día de mañana. Entonces, pues vamos a empezar
prácticamente ahorita ya estaríamos empezando. Bienvenidos todos, David Hernández, bienvenido José Luis López, todos los que se están uniendo y los que ya se habían unido cuando empezamos, pues qué bueno que están aquí. Es bueno contar con ustedes. Gracias por sus likes por ahí que me están regalando. Todos sus regalos son bien recibidos, son muy apreciados. Y antes de empezar con el tema de hoy, les recuerdo que los en vivo los estoy transmitiendo, los estoy pasando, grabando y transfiriendo a mi canal de YouTube, que es igual, somos la 4T Noticias. Allá pueden encontrarlos en vivo que no hayan visto completos para que los puedan ver. Y también allá está la entrevista completa del presidente con Ina Afinogenova, y también voy a presentarles ahí la entrevista completa de la que les voy a hablar a continuación, para que ustedes puedan verla íntegramente. La voy a transferir ahí, la voy a poner en YouTube, voy a tratar de ponerlo en TikTok, y si no se puede en TikTok, pues entonces en YouTube. Entonces espero que la vean, porque de eso vamos a hablar más adelantito en este en vivo. Bueno, pues saludos David Hernández, saludos a Ruth Ramírez, todos los que se siguen uniendo. Y vamos a darle con este en vivo porque hay mucha información que necesito comentar con ustedes. En el caso de las noticias del día que van saliendo, bienvenida Rili P, ya te vi que estás aquí, bienvenida, qué bueno que estás acompañándonos. Y te digo, y les digo a todos ustedes que vamos a empezar con las notas del día, antes de clavarnos en los temas principales, que son dos, como ya les comenté. Y sin más, pues vamos a comentar. Para empezar, vamos a hablar de algunos datos extras que tienen que ver con Santiago Tajada, como le puso Clara Brugada a este candidato al gobierno de la Ciudad de México. Pues estos datos extras muestran la clase de persona que es Santiago Tajada, y bueno, pues evidencian su comportamiento corrupto. La verdad es que lo que sucede es que ya se hizo una investigación de su patrimonio, y fíjense, por ejemplo, amigos, en 2019 el patrimonio reportado por Santiago Tajada eran 40,000 pesos solamente, mientras que en 2021, 2 años después, él reportó un patrimonio de 14.5 millones de pesos. Luego de pasar por el periodo de gobierno, pues es muy claro. Esto demuestra fácilmente el enriquecimiento ilícito del cual es culpable, hizo involucramiento con el cártel inmobiliario que él, junto con todo el grupo de los Ocean, con el ex delegado de Benito Juárez, Cristian von Roerich, ahora preso por este delito, y Romero, el líder del PAN en la Cámara de Diputados local de la Ciudad de México. Todos ellos, este grupo de los Ocean, todos estos jóvenes no tan viejos, que hicieron negocios al amparo del poder, que estuvieron medrando con la construcción de edificios o la construcción de pisos sobre edificios en niveles muy elevados, sin permisos de construcción, para poder ganar moches de departamentos y ganar dinero de las constructoras de estos edificios, sin importarles la vida de las personas y los riesgos que podrían tener estas construcciones sin permisos en zona sísmica. Bueno, esto demuestra claramente lo que hemos estado mencionando, y ya nada más eso les mencionaba como noticia del día, de tener 40,000 pesos a tener 14.5 millones de pesos en 2 años. Otro tema de actualidad: se acaba de presentar un evento de que se descarriló el Tren Maya, un vagón del Tren Maya en Yucatán. Esto ocurrió al salir de la estación y cambiar de vía. Fue obviamente pues al salir de la estación a muy baja velocidad, aproximadamente 10 kilómetros por hora,
Y el evento pues obviamente no tuvo ninguna consecuencia en cuestiones materiales o en las personas que viajaban en el tren. Simplemente cambiaron de vagón, cambiaron de tren y siguieron su ruta. La verdad es que aquí todo parece indicar, vamos a ver las investigaciones de parte del gobierno, pero todo parece indicar que fue un atentado. La situación de este descarrilamiento coincidió con la acusación de Xóchitl Gálvez contra los hijos del presidente y algunos sobrinos del presidente de nexos con la construcción del Tren Maya, con el material que sirvió para los balastros del Tren Maya, y estas acusaciones que hizo Xóchitl Gálvez coinciden de manera puntual con este descarrilamiento muy sospechoso del Tren Maya. Entonces, yo no sé, no me gusta pensar mal, pero aquí no hay coincidencias en la política, no puede haber coincidencias, siempre hay algo concertado, y todo parece indicar que le metieron mano para desprestigiar al gobierno, para desprestigiar al Tren Maya y para ir en contra de esta gran obra de la ingeniería mexicana que está empezando operaciones. Entonces, ahí que se pongan listos, porque una vez que se lleguen a las investigaciones del caso puede haber responsables, y esto son daños en las vías generales de comunicación y es cárcel. Es una pena de cárcel para quienes hayan sido encontrados culpables o quienes en dado caso sean encontrados culpables de este atentado contra las vías de comunicación, contra las comunicaciones de México. Pues vamos a ver qué pasa. Esperemos las investigaciones y a ver qué ocurre. Gracias por sus likes a los que me están apoyando ahí. Voto masivo por Morena. Buenas tardes, Ara Alba. Buenas tardes y gracias por decir plan C, Armando Rodríguez. Qué bueno que Ridipe dice, sí, es muy, los comentarios son muy bienvenidos. Bien, fíjense cómo coincidió completamente esto que hizo Xóchitl Gálvez, esta denuncia, con este sospechoso descarrilamiento del Tren Maya a muy baja velocidad, evidentemente, para no crear situaciones de peligro y no crear víctimas, pero para afectar la imagen del Tren Maya y del presidente y de su gran proyecto. Bueno, cambiando de tema, también un tema del día es sobre el primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Maínez, que resulta que un conductor de TV Azteca, Manuel López San Martín, que fue el que atacó de manera aberrante, de manera demasiado odiosa, con una carga de odio sesgado completamente a el doctor López-Gatell cuando la pandemia, y lo llamó asesino. Él será quien modere el primer debate presidencial. Increíblemente, a solicitud del PAN, este conductor de TV Azteca, que ha estado claramente en contra de la Cuarta Transformación, no solo en este caso con López-Gatell, sino en otros temas, ha estado atacando al gobierno del presidente Andrés Manuel con una posición muy clara, una persona completamente sesgada del lado derecho, y por eso lo solicitaron los del PAN como moderador. Aparentemente va a ser él el que conduzca el debate o el que modere el debate, y se ve claramente como que él va a ser otro más, junto con Xóchitl Gálvez, otra persona que ataque a Claudia Sheinbaum. Vamos a ver si Morena, que ya puso una queja, Mario Delgado ya se quejó y pidió que retiraran a este conductor para que pusieran a alguien verdaderamente como moderador, que sea alguien que no tenga una carga ideológica, que no tenga un sesgo como esta persona tiene, que lo pongan en el debate para que efectivamente haga una labor de moderador y no se convierta en otro más de la derecha contra la candidata de la izquierda, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. En fin,
Esto en el ámbito nacional. También, continuando con esto, resulta que hablaron de la hora nacional. Fíjense que el PAN pidió al INE eliminar la hora nacional. Y esto es algo completamente inédito, es algo increíble. El presidente se rió porque él dice, pues yo pensé que ya no existía la hora nacional, ya no me acordaba de que esto existía. Y dijo algo muy chusco, dijo que en realidad la hora nacional, pues al menos antes, era como un tafil, era como tomarte un tafil, porque pues era un programa que nadie veía, que nadie escuchaba más bien en el radio, que se transmitía, siempre se transmitía y se transmite los domingos a las 10 de la noche, en la noche antes de que cuando termina la programación, se transmite a las 10 de la noche los domingos, desde hace muchos años, desde 1940 o 41, algo así. Pero era como un tafil, era un programa que realmente nadie le interesaba, nadie veía. Quizás con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya habido gente que sí lo vea o que ya empezó a verlo, pero por esta orden del INE de eliminar la hora nacional, la Comisión de Radio y Televisión mandó la orden de censura a los medios de la hora nacional, a no transmitir la hora nacional. Esta es una cámara, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, es una cámara, digamos, arrodillada al poder económico. Siempre ha sido una cámara completamente sesgada a los intereses del poder en turno, del poder presidencial en turno, o al menos lo era hasta el gobierno de Peña Nieto. En este gobierno, pues en realidad, así como los medios convencionales, los medios de difusión, está en manos del poder económico. Y entonces, por consiguiente, en contra del presidente Andrés Manuel y de su gobierno. Entonces, esta Cámara de Radio y Televisión mandó la orden que le dio el INE de cancelar la hora nacional, y al final solo 3 estaciones de la empresa Radiópolis acataron esta resolución. Pero bueno, este es un dato para que lo tengan de lo que ocurrió con respecto a la hora nacional. Es increíble que llegan hasta eso. El presidente se rió porque le pareció algo ridículo, algo increíble que llegara a ese nivel de prohibir la hora nacional, nada menos. Y en nuestra sección que iniciamos ahora, una sección que se llama Sociocurrencias, pues resulta que Xóchitl Gálvez propuso, entre sus grandes propuestas, regresar a Los Pinos. Sí, dice que cuando ella sea presidenta, que obviamente no va a ocurrir, ella va a regresar a Los Pinos, no va a vivir en Palacio Nacional, y que va, por consiguiente, a quitar el Centro Cultural Los Pinos, que como sabemos, Los Pinos se ha convertido, de ser una residencia oficial, se ha convertido en un centro cultural con muchas actividades, en donde toda la gente, todas las familias, el pueblo puede visitar este lugar que se usaba para residencia del presidente y para todo un conglomerado de empresarios privilegiados. Era un área restringida al público y solamente lo usaban o lo visitaban la gente que iba a visitar al presidente, y generalmente pues eran gente que no era del pueblo, gente, empresarios muy ricos, gente, mandatarios de otros países, gente de un nivel socioeconómico muy alto que tenía un vínculo directo con el presidente en turno. Solamente era gente muy especial la invitada a estas zonas, y ahora son un área pública, un área que está pegada al bosque de Chapultepec, que forma parte del complejo Chapultepec y que se puede visitar por parte de toda la gente a partir de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues Xóchitl dice que ella va a regresar a vivir en Los Pinos y que ya no va a vivir en Palacio Nacional. Y bueno, sabemos que esto nunca va a ser así porque ella no va a llegar a ser presidenta tampoco. También dentro de las xochiladas tenemos pues las increíbles
ridículos de esta persona, de esta mujer, que se robó la imagen de Starbucks para sacar unos vasos conmemorativos de Starbucks, del café Starbucks, poniéndole su nombre, Xochitl 2024, a vasos de Starbucks. Obviamente Starbucks, la empresa de café, salió con una declaración diciendo que ellos nunca se han metido en política y que esos vasos no son de la empresa y que ellos no apoyan a ninguna candidatura y que se trató de alguien que usó la marca para poder hacer esto, pero que no tiene ningún vínculo con la empresa, desmintiendo a Xochitl Gálvez en cuanto a esta campaña supuestamente vinculada con la empresa Starbucks. Nada que ver con la empresa Starbucks, usando una marca sin permiso de la marca para promocionarse. Es claramente lo que hace una persona rata, porque pues eso es la señora. La señora se robó, plagió en su tesis, así que es una rata y lo demuestra en todo lo que hace. Otra, fíjense, porque son varias, diario hace cosas así. Se supo ya que las flores del patrón, esta persona que llegó con un ramo gigantesco de flores a entregárselas a Xochitl Gálvez y que supuestamente es de una empresa que se llama Flores el Patrón, resulta que no, resulta que era un imitador contratado para pretender que era Flores el Patrón, que le daba un ramo de rosas a Xochitl Gálvez. Otra vez, usando una marca, en este caso Flores el Patrón, sin permiso de ellos, pretendiendo que era esta empresa que se dedica a esto, que es contratada para llevar regalos, en este caso flores, a personas que los contratan para eso. Pues resulta que no era él, no lo habían contratado a él. Todos pensamos que sí era Flores el Patrón y que lo habían contratado, pero resulta que fue un imitador. Otra trampa, otra falsedad de Xochitl Gálvez. Otra también, que por ahí ya lo saben todos, la canción de Molotov que presentó Xochitl Gálvez, como que Molotov se la compuso a ella o en memoria de ella o dedicada a ella en la campaña para jefa de gobierno jefa de la delegacional de Miguel Hidalgo, o creo que fue para candidata a la gubernatura de Hidalgo, no recuerdo, una de las dos. Pues resulta que Molotov ya salió y denunció que nunca hizo esta canción para Xochitl Gálvez y que ella la usó sin permiso de Molotov. Y bueno, pues esta es otra vez lo mismo que todos los casos que les estoy mencionando. El uso de una marca, el uso de algo sin el permiso del dueño para usarlo. Luego, el rapero Santa Fe, que yo la verdad honestamente de rap no sé nada, pero un rapero que se llama Santa Fe Clan, pues también la desmintió, que también supuestamente tuvo contacto con él y la apoya y todo. Pues él dice que no se mete en política y que él no sabe nada, no sabía ni siquiera quién era Xochitl, no la conocía. Así que otra mentira más. Y bueno, otra más, no sé si ustedes vieron, pero ustedes saben que la empresa de huevos llamada Bachoco tiene una campaña muy ingeniosa en donde por un doble sentido pone espectaculares en diferentes ciudades de México con gallinas relacionado con la producción de huevos, y entonces siempre pone gallinas en diferentes actitudes o huevos en diferentes actitudes relacionadas con un juego de palabras para facilitar la venta de sus huevos. Bueno, Xochitl, en un plan como siempre vulgar, puso una campaña de ella con Bachoco, supuestamente, en donde vistió a un huevo de huipil apoyando su campaña, es decir, Xochitl presidenta, vistiendo a un huevo de Bachoco
con el huipil de ella, pretendiendo que Bachoco también se une a la campaña de Xóchitl, y obviamente, igual que todos los casos anteriores, Bachoco no tiene nada que ver y Bachoco no participó en lo absoluto en esta campaña a favor de Xóchitl. Otra vez, Xóchitl usó la marca Bachoco sin permiso de ellos para hacer una campaña de ella, robándose sin permiso la marca Bachoco. Entonces, todos esos y los que se acumulen, yo creo que esta sección de Xochocurrencias nunca me va a dar tiempo y nunca voy a incluir todas las ocurrencias de Xóchitl en el día a día de este en vivo que yo les transmito, porque siempre va a haber ocurrencias que me rebasen y que quizás se queden en tintero y no las cubra yo. Pero bueno, con todas esas ustedes se dan una idea de la clase de rata que es esta señora, que es capaz de robarse marcas, de utilizar cosas sin permiso de los creadores de artículos, de productos, de marcas, etcétera. En fin, vamos a continuar porque se nos va el tiempo. En las noticias internacionales, resulta que en el caso Assange, Julian Assange, esta persona, digamos hacker, si lo podemos llamar así, que dio a conocer escándalos sobre Estados Unidos, como ha habido matanzas en guerras, en diferentes guerras en Irak, en Afganistán, orquestadas por el gobierno de Estados Unidos, y él las mostró. Ha mostrado muchos escándalos de la política, tanto del gobierno de Estados Unidos sobre todo, pero también de otros gobiernos. Esta persona que ha estado presa durante muchos años en Londres, esperando la extradición a Estados Unidos, pues los jueces de Londres, en Inglaterra, le dieron 3 semanas más de extensión a su estancia en el Reino Unido, para ya autorizar su extradición a Estados Unidos. Cabe destacar en este caso que lleva 5 años encarcelado en la embajada, estuvo en la embajada de Ecuador, después ya no, pero lleva 5 años encarcelado esperando esta extradición en el Reino Unido. Y si lo extraditan, les quiero aclarar que si lo extraditan a Estados Unidos, espera la pena de muerte. Así de demócratas son los Estados Unidos, que declaran a una persona que solamente dio a conocer la verdad, lo juzgan y lo quieren condenar a muerte. México ya se pronunció desde hace mucho al respecto, pidió darle asilo político a Julian Assange, el presidente Andrés Manuel, pero esto no ha sido aceptado. Ha expresado el presidente su solidaridad de muchas maneras, y que se libere a Julian Assange porque es un atentado contra la libertad de expresión. En fin, solamente así les dejo esta información internacional. Pasando a otra, la resolución de las Naciones Unidas. Resulta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya sacó una resolución de un cese al fuego inmediato en la guerra que tiene Israel contra Palestina. Ya ordenó el Consejo de Seguridad, con 14 votos a favor y 1 que se abstuvo, Estados Unidos, es decir, una mayoría absoluta, para que se declare un completo y total cese al fuego. Eso fue lo que finalmente resolvió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno que Estados Unidos se abstuvo, porque si no hubiera vetado esta resolución. Y bueno, finalmente, ya para terminar con estas notas que son muy importantes del día, en cuanto a la demanda contra las empresas elaboradoras de armas en Estados Unidos, México ganó la demanda contra estas armerías en Arizona, y la corte de ese estado de Estados Unidos terminó dándole la razón a México, en cuanto a que las empresas supieron a quién le vendían estas armas y que tendrán que pagar indemnización al gobierno de México. Ahora quedará a ver de cuánto va a ser esta indemnización, cuánto es lo que le van a dar a México por indemnización por la venta de estas armas a grupos de narcotraficantes.
Y bueno, ya pasando a los temas del día, porque ya me queda poco tiempo, se me fue media hora en los temas del día. Hubo una entrevista de la CBS al presidente Andrés Manuel López Obrador, un programa muy famoso desde hace muchos años que se llama 60 Minutos, entrevistó al presidente. La parte más contundente fue cuando el presidente Andrés Manuel les contestó en base a lo que dijo un senador gringo. Este senador gringo lo que dijo fue: somos los Estados Unidos, ustedes harán lo que digamos. Así tal cual lo dijo. Se supone que esto le dijo el senador de Estados Unidos al presidente de Estados Unidos, diciéndole: no tenemos por qué andar aceptando lo que diga o lo que opine o lo que no opine el presidente de México. Lo que tenemos que hacer es decir: somos Estados Unidos, ustedes harán lo que nosotros les digamos. El presidente de México, Andrés Manuel, contestó a esto a la periodista: este senador es un irrespetuoso, no somos una colonia ni un protectorado, somos un país independiente y soberano. Nuestra relación con Estados Unidos no es de subordinación. Y en esta entrevista también el presidente habló sobre la migración, diciendo que el apoyo a Centroamérica, es decir, el apoyo dando dinero y financiamiento a Centroamérica, es atender las causas del problema de la migración y no irse por controlar el flujo migratorio nada más. También hablaron sobre el narcotráfico, hablaron sobre la relación del presidente Andrés Manuel con Trump y con Biden, y le explicó claramente por qué controló muy bien la relación con Biden y con Trump, con dignidad, con un trato entre iguales, que es algo que es muy importante. También hablaron sobre la delincuencia y el presidente defendió y expresó lo que es su modelo de control de la delincuencia y los resultados del descenso en homicidios. También habló sobre la impunidad, de que se persiguen los delitos y se persiguen las causas a los culpables de los delitos, y se defendió en ese aspecto de manera muy bien. Criticó también al gobernador de Texas y lo puso en su lugar, o al menos con la periodista, lo puso en su lugar, diciendo que esto del muro es una amenaza, pero pues es una amenaza electorera. Es una amenaza meramente electorera, porque en realidad no se va a construir el muro, ni Trump lo va a hacer, ni lo va a hacer ninguno que llegue a la presidencia, sino que es una ocurrencia electoral nada más. También le dijo a la periodista, al presidente, que él le enseñó a Trump sobre los túneles que hay entre México y Estados Unidos, y que esto hizo reír al presidente Trump, diciéndole: no, pues yo a ti no te puedo ganar. Porque con eso le demostró lo absurdo y lo ilógico y lo estúpido de crear un muro. Y le demostró con hechos que eso no es la solución. También mencionó que al llegar al gobierno, el presidente Andrés Manuel, el gobierno de Estados Unidos, los principales socios comerciales de Estados Unidos eran China en primer lugar y Canadá en segundo lugar. Y que ahora, ya casi al terminar su sexenio, México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Pues este es el tema relacionado con la entrevista de la CBS. Antes que nada quiero decirles que esta entrevista va a estar en mi canal. Yo no sé si lo voy a subir, les decía yo antes, en TikTok o en YouTube, pero búsquenla porque la voy a poner completa para que cualquiera de ustedes pueda encontrarla, pueda verla, en español obviamente, porque también está en inglés completa. Yo la tengo completa en inglés, pero la voy a poner en español para que cualquiera tenga acceso a ella y vea exactamente lo que le preguntaron y lo que el presidente contestó en esta entrevista. También quiero decirles, antes de pasar al otro tema, que voy a hacer un video de TikTok pequeñito sobre algo que va a ser muy interesante, no se lo pierdan, sobre Santiago Tajada.
sobre algo que no se ha mencionado de Santiago Tajada. Ya se ha visto lo del cártel inmobiliario, su corrupción, pero hay otras facetas bastante cochinas de Santiago Tajada. Si no me creen, véanlo. El día de mañana voy a publicar un TikTok muy bueno, como de 5 minutos, en donde van a ver la clase de sujeto que es Santiago Tajada en sus propias palabras. Ahí los espero, entonces, en ese TikTok. Y vamos a pasar al siguiente tema, antes de terminar. El siguiente tema tiene que ver con el proyecto de investigación que mandó a hacer el presidente cuando llegó al gobierno. Cuando llegó al gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso que se rescatara la memoria histórica sobre lo ocurrido en esta etapa oscura llamada Guerra Sucia. Una etapa en la que el gobierno de México, el gobierno priista, atacó, torturó, asesinó, desapareció a gran cantidad de luchadores sociales, de militantes de izquierda, pensadores libres, gente que no estaba a favor del gobierno y que eran críticos del gobierno o que pretendían serlo. Y a muchos inocentes, entre ellos, por supuesto, gente que no tenía nada que ver, pero que también fue perseguida por los gobiernos priistas de ese tiempo, de los años 70, sobre todo, principalmente. Particularmente una, digamos, operación que hizo el gobierno priista de ese tiempo, que se llamó los vuelos de la muerte. ¿Qué fueron los vuelos de la muerte? Bueno, pues fue una manera de deshacerse de los enemigos políticos, simplemente desapareciéndolos por medio de vuelos en donde se tiraban, se asesinaban y se tiraban al mar. Hay fuentes que dicen que los tiraban desde un avión al mar vivos, pero hay otras fuentes de investigación, de esta investigación, que dicen que se les asesinaba primero, luego se les subía en los aviones y se les tiraba al mar. Entonces ya se tiene toda la investigación de la manera como se hizo esto, del lugar en donde se organizaba esto y sobre todo de quiénes eran los responsables, quiénes fueron los responsables de estos llamados vuelos de la muerte, en los que se ajustició, se desapareció a este tipo de personajes que eran, digamos, opuestos al sistema corrupto, antidemocrático del PRI de esos tiempos. Entonces, les digo, AMLO creó este mecanismo que se llamó de la verdad, mecanismo para la verdad y el reconocimiento histórico. La idea fue, gracias por sus regalos, muchas gracias. La idea es descubrir la verdad sobre estos hechos y reconocer históricamente lo que ocurrió en estos tiempos, en ese tiempo tan oscuro, tan triste, tan horrible de la historia reciente de México. ¿Para qué? También la idea es para hacer justicia. Desafortunadamente tenemos a la Suprema Corte de Justicia que, como sabemos, necesitamos el plan C para poder llegar a la justicia en este y en muchos aspectos, muchos temas. Entonces, desafortunadamente no se llega a la justicia, pero sí se debe de saber la verdad y se debe de tener un reconocimiento histórico, porque es una historia importante que ha formado parte del devenir político, social de México durante los últimos 50, 60 años. Es muy importante que se conozca, que todos los mexicanos tengamos conciencia de lo que ocurrió. Y con esta investigación se ha llegado a lo siguiente, se los voy a mencionar. ¿Qué se descubrió? Bueno, en primer lugar, que este periodo
de los vuelos de la muerte duró 6 años. Fue orquestado por las más altas autoridades políticas del país y las más altas autoridades del ejército mexicano. Se hizo en contra de los militantes de izquierda, de los líderes sociales, de grupos guerrilleros como la Liga 23 de septiembre, de estudiantes, de personas consideradas por el gobierno en turno como sospechosas, simplemente por militar en la izquierda o por querer militar en la izquierda. Se hacían vuelos, y en cada uno de estos vuelos había 5 cuerpos. En cada vuelo se destinaban 5 cuerpos, los cuales se tiraban al mar. Entonces, ¿qué fue lo que resultó de estos vuelos en términos numéricos? Pues más de 100,000 desaparecidos reconocidos. 100,000 personas fueron desaparecidas de esta forma, por medio de los vuelos de la muerte. Y el ejército tenía bitácoras de todo esto. Había bitácoras en donde estaban identificados los nombres de todas estas personas que eran primero privadas de su libertad, ocasionalmente, muy seguro, torturadas y eventualmente asesinadas y desaparecidas por medio de estos vuelos de la muerte. Algo que es completamente horrible es que los gobiernos del PAN contrataron nada más y nada menos que a los 2 principales responsables de estos vuelos de la muerte: los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, que fueron los artífices, que fueron los líderes, que fueron los encargados a nivel Secretaría de la Defensa Nacional, a nivel Ejército, de orquestar esta desaparición forzada de enemigos políticos durante este periodo de los vuelos de la muerte, de la Guerra Sucia. Fueron estos 2 generales, y repito, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo. Ambos culpables murieron antes de poder ser acusados y obviamente juzgados. Ya murieron. Nunca pudieron ser acusados y juzgados por estos delitos de lesa humanidad, por estos delitos tan graves que le costaron la vida a 100,000 personas. Nada más un pequeño paréntesis. En la época de Calderón se asesinaron a 200,000 personas. Digo, para tener en perspectiva a Alborolas y su daño tan grave que ha hecho al país en cuanto al número de asesinatos que ocurrieron durante su sexenio. Y continuando con el tema, el ejército desafortunadamente se niega a dar acceso a sus archivos, que los tiene y los tiene bastante bien pormenorizados, a menos que los desaparezca, pero se sabe por medio de esta comisión de investigación que el ejército tiene esos archivos, tiene bitácoras de todo esto y se niega a dar acceso a estos archivos. Y pues también desafortunadamente, como ya les dije, no tenemos acceso a la justicia porque el sistema judicial está en manos de quien está, lo sabemos muy bien, por eso el plan C es muy importante. No se ha enjuiciado a nadie por estos delitos, ya murieron los 2 cabezas de esta orquestación de los vuelos de la muerte, y el ejército no ha pedido perdón tampoco y no ha reconocido esto, aunque sea el ejército actual y no los responsables. Lo más digno sería prestarse a toda esta investigación, dar a conocer todo lo que se quiera, se tenga que dar a conocer todo lo que ocurrió, y los que están ahora que no fueron responsables, porque ya son miembros del ejército que no tuvieron una acción durante ese tiempo, pues en nombre del ejército pidan perdón a todas las familias de los desaparecidos durante ese periodo de 6 años en las que
como dije, se asesinaron, se desaparecieron a 100,000 personas, familias que siguen buscando a sus seres queridos y que nunca pudieron darles sepultura. Esto es importante que se sepa porque muchos de ustedes quizás son muy jóvenes y no estuvieron en esa época y no saben lo que ocurrió durante esta época. Es muy importante que la gente sepa lo que ocurrió durante este periodo. Es vital que se tenga conciencia, que aparezca en los libros de historia para que nunca más ocurra y para poder hacer una conmemoración de lo que ocurrió, porque esto también, amigos, esto es importante, esto fue parte de la lucha que se ha dado para poder tener lo que tenemos el día de hoy, la libertad y la democracia actual. Todas las luchas que se han tenido son estas. Es la lucha que dieron muchos, que dieron estos 100,000 desaparecidos y muchos otros que fueron encarcelados o que sí aparecieron sus cuerpos, que dieron su vida literalmente por México, por el México que ahorita tenemos. Esto le costó la vida a mucha gente, muchos luchadores sociales, mucha gente ofrendó su vida por lo que ahorita tenemos. Es parte de la historia reciente de México, y así como la revolución, así como la independencia, así como la reforma, así como todas las luchas deben de conocerse. Los jóvenes deben estar conscientes de esto que ocurrió no hace tanto, el siglo pasado, en los años 70, que fue una lucha para poder democratizar a México, para poder eliminar el partido de Estado, para poder llegar al poder de manera legal, democrática, que finalmente lo logró el presidente por la vía pacífica, pero costó mucho, costó sangre, costó vidas de mucha gente para poder llegar a tener un gobierno que ahora, como vemos, responde a las mayorías, responde a todos los mexicanos. Costó mucho, costó muchísimo. Ahorita lo estamos gozando y la verdad no tiene precio. Es algo que es importante que se sepa, que se valore, que los jóvenes se den cuenta de todo lo que costó. Muchos ya no llegaron a verlo. Muchas gentes les costó la vida, como les digo. Entonces es importante que lo tengamos muy presente, que lo valoremos, y los invito a hacer un análisis de todo esto, un análisis bien detallado de la importancia que tuvo este proceso de la Guerra Sucia, que se desarrolló después de los eventos de Tlatelolco, de la matanza de estudiantes del 68. A partir de ahí ya venían movimientos sociales desde antes, pero podríamos tasar ese evento como un parteaguas en la historia de México. Pero de ahí vino una persecución mucho más fuerte del gobierno, mucho más fuerte, que finalmente terminó en esta práctica de los vuelos de la muerte, que ya fue el colmo de los colmos. Por si algunos de ustedes o sus familiares o son gente joven o piensan que este tipo de cuestiones ocurrieron en Argentina, en la dictadura militar, ocurrieron en la dictadura de Chile con Augusto Pinochet, y que aquí no pasó eso, pues permítanme decirles que estaban equivocados, que no sabían esta información, que aquí también en México se dio esta persecución contra militantes de izquierda, y estas desapariciones también ocurrieron aquí. No solo ocurrieron en otros países del continente que tuvieron gobiernos dictatoriales o gobiernos militares. En muchos de estos casos, nosotros con un gobierno civil, de todas maneras, hubo esta represión espantosa con crímenes de lesa humanidad, con desapariciones forzadas, que a mucha gente, pues, como la doña Rosario Ibarra de Piedra, le costó pues su hijo, que nunca apareció, y a mucha gente igual. Entonces, pues esto es lo que les traía el día de hoy.
Dice Sonia, gracias Sonia, plan C de continuidad es Claudia presidenta. Gracias Carmina Hernández, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Muchas gracias también por tus comentarios. Pues qué bueno que, muchas gracias por sus likes. Y recuerden, les voy a decir que voy a poner en la entrevista que acabo de mencionarles completa, ya sea en TikTok o en YouTube. Lo más probable es que sea en YouTube. De todas maneras, búsquenla en cualquiera de los dos canales, porque ahí la van a tener. Y no se pierdan el TikTok que voy a hacer sobre Santiago Tajada. La educación es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía, dice Sonia. Exacto, esto lo dijo el día de hoy Claudia Sheinbaum, gracias Sonia, y lo iba a comentar mañana para tener más información al respecto, si les parece. Voy a hablar del tema de la propuesta de salud de la Cuarta Transformación, la propuesta de Claudia Sheinbaum y todo el equipo que va a estar trabajando sus planes en materia de salud para el próximo gobierno, para la próxima presidenta de México. Va a llevar a cabo una reforma en materia de salud muy buena, que va a llevar justicia. Uno de los derechos básicos, como ella lo mencionó precisamente, es un derecho, la salud, igual que otros derechos también. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias Sonia. Por un México potencia científica e innovadora. Seguramente sí, Sonia, seguramente, porque va a ser la próxima presidenta. Como va a ser Claudia Sheinbaum, que es una científica, que es una académica, que es una doctora, que ganó el premio Nobel, pues seguramente va a innovar, va a buscar la innovación, va a buscar la creación de tecnología propia en México, va a fomentar mucho la educación, mucho la ciencia, mucho, pues les digo, la transferencia tecnológica, la creación de propia tecnología, la investigación científica y académica propia de México, y bueno, pues evitar que yo decía el otro día en algún en vivo, la fuga de cerebros que hemos tenido durante tantos y tantos años. ¿Se acuerdan de Mario Molina, el premio Nobel mexicano? Pues ganó su premio Nobel, pero ya estaba en Estados Unidos como investigador, se lo habían llevado allá. Y así como Mario Molina, muchos investigadores mexicanos se han ido a Europa o sobre todo a Estados Unidos, porque pues se los llevan dándoles condiciones de trabajo, dándoles mucho financiamiento, mucho dinero, y aquí pues había un abandono total y absoluto de la tecnología propia. Y en ese sentido, antes de que termine este en vivo, quiero decirles, hay un dato interesante en este aspecto. En 1923 se hizo un acuerdo, hubo un pacto, un acuerdo entre México y Estados Unidos, el gobierno de Álvaro Obregón, que buscaba la aprobación del gobierno de Estados Unidos a su gobierno, porque se había impuesto a través de un golpe militar, y para lograrlo hubo un acuerdo entre los dos gobiernos en donde México se comprometió con Estados Unidos a no desarrollar su propia tecnología. Eso es muy importante que se diga. Este compromiso, este acuerdo, este tratado que hicieron Álvaro Obregón y el gobierno de Estados Unidos tenía una duración de 100 años. Pues expiró en diciembre del 2023, o bueno, no sé qué mes del 2023, porque no sé cuándo se firmó, no tengo el dato exacto, pero fue de 1923, obviamente, al 2023. Entonces, expiró. Esto es algo que parece que Dios lo mandó a México, porque resulta que ante el final de este tratado con Estados Unidos, viene la oportunidad de México de crear su propia tecnología, de poder desarrollar la ciencia, la investigación, la innovación en materia tecnológica, y llega la candidata a la presidencia científica, académica, doctora. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad tan buena, tan increíble para México, qué oportunidad tan grande, que precisamente cuando ese tratado venció, va a llegar a la presidencia la doctora Claudia Sheinbaum, que es quien mejor que nadie podría ayudar a México a despuntar en la ciencia, en la tecnología,
en la innovación, en la investigación científica, como una muy buena investigadora, una muy buena académica. Ella va a ser la presidenta. Entonces, ¿cómo ven, amigos? Es increíble, ¿no? Es algo importantísimo y es algo que hay que tomar en cuenta porque se venció ese tratado. Bueno, me preguntan por ahí que por qué le quitó los fideicomisos al CONACYT. Es muy importante este dato que me dan por ahí esa pregunta y hay que aclararlo. El CONACYT era una cueva de ladrones, había venido a ser una cueva de ladrones. Yo durante muchos años fui investigador y les puedo decir que en el CONACYT ni están todos los que son, ni son todos los que están. Hay investigadores muy buenos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero también hay gente que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y tienen becas por parte del Sistema Nacional de Investigadores y la tuvieron durante mucho tiempo, que desarrollaban investigaciones sobre frituras. El CONACYT apoyó investigaciones sobre alimentos chatarra, por ejemplo, y así como otro tipo de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el desarrollo tecnológico de México, con cosas prioritarias o importantes, sino con negocios de empresas privadas que no tenían nada que ver con cosas productivas para el país. Entonces, pues sí, hubo mucha gente que se quejó, pero eran gente que en la ciencia realmente eran oportunistas, eran gente tramposas, porque si ustedes creyeron que en la ciencia en México no hay chanchullo, no hay oportunistas, no hay investigadores corruptos, pues están muy equivocados. También hay investigadores y también hay investigación que es oportunista, que son corruptos, que son gente que sirve a intereses privados y que no desarrolla investigación a nivel muy profesional, que se roban investigaciones de otros, como Xochitl, que plagian, investigadores que publican y publican y publican para poder figurar, pero que sus investigaciones no son muy buenas o no han sido muy buenas, sino que tienen buenos nexos con quienes eran los líderes del CONACYT o la gente encumbrada en esas posiciones, que no eran investigadores, que no eran gente del sector académico, sino que eran políticos. Entonces hay que analizar más a detalle eso de la investigación. Pero ahora, independientemente de la crítica que se hace o que se ha hecho al presidente, que ya lo expliqué, por qué es que se quitó el financiamiento a muchos proyectos que eran basura, literalmente, proyectos del CONACYT que eran basura. Ahora estará más enfocado el gobierno de la República a ese tema, al tema de la investigación, al tema de la educación, al tema de la academia, al tema del desarrollo de tecnologías propias en México, de investigación básica y de investigación aplicada, pues porque quien va a estar a cargo pues es su mero mole, es su especialidad, es donde se mueve. Entonces, pues eso es, amigos. Me pareció importante hacer este pequeño comentario. Y qué bueno que espero que con esto haya contestado a la pregunta por ahí. Bueno, pues no me queda más que despedirme, amigos, para que no me vayan a bloquear, a cortar la transmisión. Aprovecho para despedirme de ReadyPay y de todos los amigos de Sonia, de todos los que han estado como moderador. Muchísimas gracias por estar aquí. A Carmín Hernández, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Saludos. Bendiciones también a ustedes. Gracias a todos los que no logro ver o no he logrado saludar bien, específicamente a los que nos visitan desde Estados Unidos. A todos, muchísimas gracias por estar en este en vivo. Les mando un abrazo y los espero el día de mañana con otros temas interesantes para que los analicemos juntos. Gracias por sus likes. Los espero en el TikTok con los videos cortos. Los espero en el en vivo de mañana a las 6:30. Y los espero en YouTube también. Vayan y suscríbanse. Vayan, vean los videos, pero también suscríbanse sobre todo.
porque es importante que tengamos más suscriptores allá en YouTube también. No me queda más que agregar, solamente agradecerles su permanencia. Les mando un abrazo a los compañeros de Estados Unidos también. Muchas gracias por estar aquí. Voy a tratar, eso es otra cosa, voy a tratar, por los compañeros de Estados Unidos, voy a tratar de mandarles la entrevista para que la tengan, si la quieren tener, de 60 minutos al presidente en inglés. Entonces, si la quieren tener en inglés, pues también para sus compañeros, para que la gente conozca al presidente allá en Estados Unidos, los que no hablan español, pues bueno, pues pueden darse una idea de quién es el presidente, cuáles son sus ideas y todo esto, ¿no? Entonces, voto masivo Morena y PT, muchas gracias. Gracias Betios Campos, gracias a todos por estar aquí. Voy a leer, mientras me cortan, voy a leer sus comentarios. Muchas gracias por todo. Es conocido en todo el mundo, dice Betios Campos. Sí, ya es conocido en todo el mundo, pero pues no está de más que lo conozcan más. Espero que lo conozcan más, y espero que tengan esas, antes de que las bloquee el INE, que tengan la disponibilidad de esas entrevistas, tanto en español como en inglés, de CBS, el programa 60 minutos al presidente. Entonces, gracias Betios Campos. Dice Sonia, la construcción de la paz es una responsabilidad de todos los poderes. Claro que sí, claro que sí. Y pues necesitamos tener acceso al poder judicial. Por eso plan C, como dice Ridipay, muy bien dicho Ridipay, necesitamos eso para que tengamos la justicia, para que verdaderamente exista justicia y equidad en este país. Necesitamos que el poder judicial se democratice y que tenga a gente realmente honorable. Es tiempo de mujeres, dice Sonia. Claudia Presidenta, claro que sí. Brugada y Rocío Nale, dice Ridipay, gobernadora de Veracruz. Claro que sí, Rocío Nale va a ser la próxima gobernadora de Veracruz. Tiene una diferencia impresionante sobre sus opositores, sobre sus contrarios, y sí, ciertamente va a ganar de manera aplastante en Veracruz. ¿Qué más dicen? Esto ya empezó y no debemos que termine. Plan C de continuidad, claro que sí. Plan C continuidad es Claudia Presidenta. Pues parece ser que no me cortaron, amigos, así que sigamos por aquí mientras tanto. Ya se pasó el tiempo. Pues sí, les decía yo, no se pierdan el TikTok de mañana, que va a estar buenísimo. Ya me están avisando. Bueno, se tardaron un poco. Bueno, amigos, pues no me queda más que despedirme. Nos vemos el día de mañana. Véanme aquí y véanme en YouTube. Suscríbanse en YouTube también. Nos vemos mañana a las 6:30, como siempre. Denle like y compartan este video con más gente para que más gente se entere. Una verdadera ingeniera profesional, claro que sí, una verdadera ingeniera. Bueno, pues sí, que a ver qué más veo. Bueno, pues, ¿saben cuánto se le aprecia al presidente? Claro que sí. Adiós, Ridipay. Hasta mañana. Sonia, también a ti. Nos vemos. Salúdenme a todos los que no vinieron. Si los llegan a ver, invítenlos al en vivo mañana. Ok, bueno. Bye, bye. Adiós.